La formación universitaria es un proceso esencial para el desarrollo intelectual y profesional de una ciudadanía crítica, pues todo de cara a las transformaciones que la sociedad requiere a partir de una mayor comprensión y apreciación de la cultura y de la sociedad misma. La tecnología y la globalización han cambiado la forma en que se imparte la educación universitaria, pero nos preguntamos, ¿estas transformaciones han mejorado o empeorado esta experiencia de aprendizaje? La deshumanización de la formación universitaria se refiere a la pérdida del enfoque en el ser humano y en su desarrollo, y se ha manifestado en la falta de interacción, la falta de oportunidades para la reflexión crítica y la creatividad. En esta oportunidad hablaremos con Carlos Jaime Barrios Hernández, docente universitario colombiano formado en Europa, quien nos compartirá su visión sobre este problema en la enseñanza universitaria. Carlos Jaime, bienvenido. Muchas gracias, Juan. Es un placer estar aquí contigo y que charlemos estas cosas. Bueno, Carlos Jaime, antes de empezar, ¿quién es Carlos Jaime Barrios Hernández? Bueno, Cuéntanos. pues yo soy ingeniero de sistemas de la Universidad Industrial de Santander en Bucaramanga, Colombia. Pero antes, digamos, de contarle un poco cómo me formé en Europa, también es interesante decir que previo a la universidad, pues yo tuve una experiencia bien interesante en dos colegios diferentes. Uno, pues cuando hice mi primaria, que fue en un colegio que en su momento era algo raro, un colegio que se consideraba como mixto, que ese colegio ya no existe, que era el Colegio Cooperativo La Anunciación en Florida Blanca. Era un colegio con fondos públicos, pero que lo administraban monjas, las monjas de la Anunciación. Y posteriormente estuve en un colegio departamental que en esos años, siguiendo pues una línea un poco extraña que después vine a comprender cuando estuve en Europa, se consideraba como un colegio piloto, que era el Colegio Departamental Vicente Azuero, igualmente Florida Blanca, y en el cual en esos años tenía un enfoque bien interesante en probar cosas. De hecho, había muchas cosas que se probaban antes de ser implementadas en los colegios públicos en ese tipo de colegios piloto que después desapareció ese programa. Bueno, ya en la universidad pues estudié ingeniería de sistemas. Yo inicialmente ingresé estudiando dos carreras, ingeniería mecánica e ingeniería de sistemas. Finalmente solamente me gradué de ingeniería de sistemas, pero interactué mucho tanto con gente de mecánica como con gente de física, en parte pues, por mis gustos en la parte de astronomía, que me gustaba pues, bastante y que también enfocó mucho lo que yo hago hoy en día en mi profesión como ingeniero de sistemas. Posteriormente hice mi maestría en matemáticas aplicadas e informática en lo que hoy en día se conoce como Universidad de Grenoble Alpes, que en ese entonces, pues siguiendo, digamos, la tradición franco-francesa, de que cada cierto tiempo están cambiando las cosas, ¿sí? Se llamaba Universidad Joseph Fourier. En parte porque pues era digamos, como decir, la universidad que se encargaba de las ciencias. La parte de informática no hace parte de la ingeniería en Francia, es parte de las ciencias, ¿sí? Básicamente. Aunque hay una cosa que es transversal que después quizá lo hablaremos. Y pues se le dio el nombre de Joseph Fourier, que Joseph Fourier pues estudió en esa universidad, al igual que otra gente bien interesante, que después pues, quizá lo hablemos. Ya posteriormente hice mi doctorado en informática, en una colaboración precisamente entre Grenoble y Nice, ¿sí? En la Universidad de Nice of Antipolis, que fue la que me dio a mí el diploma de doctor. Pero hay que entender que en Francia la formación doctoral es nacional. O sea, realmente, aunque hay una institución que te da el doctorado, realmente la responsabilidad es del Estado francés. ¿Sí? Y ahí, pues, digamos, esa fue mi formación doctoral. Posteriormente, pues, pasé por Brasil un tiempo, en la Universidad Federal de Grande do Sur, haciendo un postdoc, aunque ya venía, digamos, interactuando con ellos. También, pues, trabajé con diferentes proyectos, tanto en México como aquí en Colombia, hasta que, pues, definitivamente en el a Colombia y pues integrarme a la universidad. Sí, entonces aquí estoy pues en la Universidad Industrial de Santander. Bueno, después de esa presentación, Carlos, usted
¿cómo considera que la tecnología y la globalización han impactado o estén impactando en la formación y en el aprendizaje en la universidad? Es una pregunta bien interesante, porque yo pienso que esa pregunta no solamente se la hacen aquí en América Latina y en nuestro país, sino en todo el mundo, y ha estado, digamos, en el transcurso del tiempo, todo el tiempo, ¿no? Sobre todo cuando hay ciertas, digamos, transformaciones tecnológicas que sin duda tienen un impacto en la sociedad. Y lo hemos visto, de la misma revolución industrial, con otra cantidad de cosas, solo que quizá, digamos, en la parte que tiene que ver con la informática, pues ha sido mucho más globalizado, mucho más rápido, por supuesto, y también, que yo diría que de una manera pues, que es infortunada, mucho más monetizado, de una manera mucho más rápida. ¿Sí? Si uno mira, por ejemplo, ese boom de hipermillonarios que salieron de la informática, comparado con los millonarios del petróleo y otras cosas, eh, fue algo muy rápido, con valores exageradamente altos, ¿sí? Comparados pues con la gente que manejaba esas industrias tradicionales, lo cual pues también ha generado, digamos, unas transformaciones pues interesantes por un lado, pero también preocupantes por otro, ¿sí? Sobre todo porque precisamente dentro de esa preocupación que hay mundial, sobre todo, es bueno, hasta qué punto, digamos, aquello que yo defino como una formación para la profesión, yo lo hago en torno a hacer algo en lugar de obtener algo, ¿sí? Y ahí genera una cantidad de problemas. Ya veo. Y entonces, ¿de qué manera considera que la formación universitaria se ha deshumanizado durante los últimos años? ¿Usted Bueno, considera que ahí es así, que no? sí, yo considero, pues todos tenemos esa preocupación, o sea, el hecho de buscar una formación para obtener algo, sobre todo para obtener dinero, que es lo que está dando, se piensa más, digamos, en lo que es ese producto que en el proceso mismo para obtener ese algo. Entonces, ¿qué pasa, por ejemplo, en el caso de nuestra tecnología? ¿Sí? O sea, yo, de hecho, incluso en mi área, yo trabajo en aquello que soporta cosas que van desde la computación normal, que hace simulaciones, que hace, digamos, el cálculo, digamos, común que todos conocemos, hasta cosas que van con inteligencia artificial, por ejemplo, y también vimos con el cómputo cuántico. En tecnología pasa algo, y es que precisamente en el afán de obtener algo, muchas veces, digamos, lo que se busca es que el humano sea una extensión de la máquina y no el humano el que cree la máquina. Ya hay un problema ahí con la tecnología en ese sentido. Y eso pues precisamente va a varias cosas. Primero, pues que no me interesa que la persona piense, sino que haga, ¿sí? Segundo, que al final de cuentas no me interesa el valor que tiene esa persona como persona, sino el precio que para mí representa, ¿sí? Y eso es una cosa que es tenaz porque en la universidad, y eso lo he visto en varias universidades en el mundo, no solamente aquí en Colombia, eh, ya no se habla de que es que para mí el estudiante está en un proceso de formación para generar humanidad, sino que es que el estudiante me cuesta esto, y más si permanece en la universidad, y más, digamos, si interactúa de esta manera, ¿no? Es que vaya por un tubo, entre y salga con un diploma. Salga esto, que es en lo cual se va a emplear rápidamente, así no sea, digamos, la formación que él haya recibido. Y ahí hay una cosa que es preocupante, porque entonces el estudiante pasa a ser, digamos, ni siquiera un valor, sino es un bien, ¿sí? Que yo le coloco una etiqueta, un precio, y que ya después, una vez haya, digamos, salido, digamos, a ese mercado laboral, que es el lenguaje que tanto les gusta utilizar, no tanto pensar en esa construcción de sociedad y en lo que puede hacer, eh, y eso pues yo lo estoy monetizando, básicamente. Y es un problema que es bastante complejo, ¿no? Eso que venía diciendo Carlos Jaime me lleva a hacerle la siguiente pregunta y es que ¿cómo cree usted que entonces esos efectos de esa deshumanización se estén presentando, cómo los evidencia usted en estudiantes, en docentes
y en directivas universitarias? Muy buena pregunta. En los estudiantes lo veo de una manera, digamos, en las cuales ellos lo que les interesa es muy rápidamente, así no terminen la universidad, ¿sí? Ubicarse en algo que les dé un bien, ¿sí? Que les dé básicamente pues, un dinero. No solamente, digamos, por una cuestión de necesidades. De hecho, en América Latina, como somos tan originales, siempre se confunden las necesidades con las ambiciones, que es lo que digo que es el hambre con las ganas de comer, lamentablemente. Entonces, ¿qué pasa? Entonces, la gente que está en la universidad como estudiante no lo hace por llegar a hacer algo, sino por llegar a tener algo. Y ahí ya comenzamos a tener problemas, porque entonces ya se piensa es en que la persona tiene un precio porque tiene tales cosas, tales como en el lenguaje que le gusta tanto usar a los pedagogos, tales competencias, pero las competencias yo las monetizo, ¿sí? Y que en todo caso, digamos, aquello que también le gusta utilizar mucho a los, digamos, a los pedagogos, esos objetivos de aprendizaje, al final se convierte son en objetivos de mercado y también hay un problema con eso. En los profesores también hay otro problema, ¿sí? Aunque yo ahí sí distinguiría mucho dependiendo de los países, ¿sí? En los cuales quizá esa necesidad y esa ambición no se mezclan tanto, además de otras malas costumbres que hay, ¿sí? Eh, simplemente pues ellos cumplen su labor, su horario, o sea, es básicamente como en muchos casos llegan a ser oficinistas, ¿sí? De 8 a 12, 2 a 6, chao, y así todo el tiempo, que hay que hacer tal cosa, lo hacen, sobre todo para evitar cierto tipo, digamos, de peligro en su comodidad, ¿sí? Y más aún frente a cierto tipo, digamos, de administraciones, ¿sí? Entonces hay una mezcla entre lo que es esa desidia y también un poco de miedo laboral. Entonces ellos cumplen efectivamente lo que hay. Aquellos que, sin embargo, salen, digamos, de esos estándares, pues lo hacen a conciencia en el sentido en que saben que eso va a causar problemas, pero se encuentran ante una realidad en la cual no solamente, digamos, la parte administrativa tiene una visión de objetivos, competencias que tiene que cumplir para manejar unos estándares monetizados, sino también en los estudiantes que ven, digamos, con algún temor, ¿sí? Esas cosas de más que el profesor les pueda dar, ¿sí? Ahora, no lo digo solamente en la cuestión, por ejemplo, de formación técnica, ¿sí? Que es lo que sobre todo uno hace énfasis, sino incluso en el debate mismo, ¿sí? Muchas veces no se busca debatir. Los estudiantes temen debatir, ¿sí? Sobre todo porque saben, lamentablemente, por los ejemplos que ven en la sociedad, que si hay algún tipo de debate, eso los penaliza en su bienestar, ¿sí? Que es un problema también complejo ahí en eso. Bueno, pero Carlos Jaime, ahí hay una contradicción. Encuentro una contradicción en lo que acaba de decir precisamente de esa resistencia del alumnado, del estudiantado universitario a debatir. Pero si miramos el estallido social en Colombia, quienes lideraron ese estallido social fue precisamente la juventud universitaria. Uh -huh. Entonces ahí no habría cierto contrasentido. ¿Qué opina? Sí, por supuesto, pero hay una cuestión que hay que entender. O sea, todos los movimientos sociales en todo el mundo, los que han salido, de hecho, aquellos que son inesperados, surgen son de minorías, ¿sí? Realmente minorías que de alguna manera confrontan ante una realidad y que afortunadamente hay una mayoría que se siente identificado pues, con esas falencias, necesidades, frustraciones, decepciones, ¿sí? En el movimiento social colombiano uno se cuenta, sí, hay que claro, una minoría que de alguna manera se encargó, afortunadamente, porque hay una mayoría joven, ¿sí? De hacerse tiro, oiga, es que esto no solamente nos afecta en ese ser que comentaba anteriormente, sino en el tener, ¿sí? Es decir, o sea, se está, digamos, generando una sociedad en la cual usted simplemente va a contribuir a la riqueza de muy pocos, ¿sí? A base, digamos, de sus propias frustraciones y sobre todo siendo los modelos que no tiene, digamos, mucho que ver. Ahora, una cosa es eso, que pasó en ese momento, ¿sí? Ahora, el problema es la sostenibilidad en el tiempo de esas frustraciones, ¿sí? Y ahí precisamente es donde, por ejemplo, espacios como la universidad, ¿sí? Tiene un rol importante. Decirle, ok, digamos, a partir de una formación profesional que tenemos nosotros en la universidad, puede pensarse en la construcción de una sociedad, ¿sí? Puede pensarse en la construcción de una humanidad también, porque ya no podemos decir que somos aislados, o sea, es una cosa, y más aún en América Latina, o sea,
los estudiantes, digamos, con contexto, digamos, de los movimientos que ha habido en el continente. Hay que recordar que al mismo tiempo que había movimientos aquí en Colombia, también los había en Chile y los había en Brasil en el momento, ¿sí? Y la gente sabía qué pasaba en Sí. otros lados. ¿Sí? Entonces, hay una cuestión en la cual nosotros no podemos, estamos aislados. Entonces, por eso le digo, o sea, afortunadamente, pues sí, una minoría que logró, digamos, de alguna manera impulsar y canalizar las frustraciones, ¿sí? Ahora, el problema ahora es cómo lo sostenemos en el tiempo. ¿Sí? Y es lo que yo te decía ahora, que ese problema que lamentablemente nosotros, digamos, en la universidad, como estamos tan afanados en esos indicadores que se monetizan al final, ¿sí? Prácticamente, digamos, no estamos aportando en esa construcción, realmente. Bueno, ayer cuando preparábamos esta charla, cruzábamos algunos mensajes en el chat Uh -huh. y, y usted relacionó una expresión que me gustaría que profundizara más en la misma, que es esclavos que parecen máquinas. Uh -huh. Entonces las actuales universidades, y ya hablemoslo, porque, porque Carlos Jaime, usted se mueve en diferentes universidades en Europa, en Estados Unidos, en América Latina. Entonces, al parecer esa deshumanización es globalizada, ¿no? Y entonces esa deshumanización lo ha llevado a usted a plantear la expresión esclavos que parecen máquinas. ¿Podría profundizar un poco más al respecto? Claro, claro, porque precisamente con esta tecnología está pasando algo, y es que en últimas, una máquina cualquiera, usted da una orden que ejecuta algo, ¿sí? Simplemente. Y sobre eso, sobre esa ejecución de ese algo, es que, digamos, están midiendo y están, digamos, apreciando, por darle un precio, ¿sí? Lo que es usted. Ahora, ¿por qué la cuestión, digamos, de la esclavitud y por qué suena tan fuerte en ese sentido? O sea, un esclavo básicamente, digamos, en la historia, actúa motivado por dos cosas, ¿sí? Primero, pues sobrevivir, ¿sí? Sobrevivir ante todo, en el sentido en el que, pues, claro, tiene que comer, ¿sí? Tiene que tener un techo donde vivir, ¿sí? Así esté, digamos, en condiciones que son completamente abruptas, ¿sí? Por decirlo de alguna manera. Y segundo, que no se le genere un castigo digamos, por sus actuales, ¿sí? Usted lo mira en la literatura, en la historia, en todo lo demás. Y si usted mira eso, es lo que está pasando hoy en día muchas veces. La gente trabaja por poder comer. O sea, de hecho, hay varios memes que salen que dicen a usted, bueno, ¿usted por qué? ¿Cuál es la motivación para trabajar con nosotros? Pues simplemente no morirme de hambre, esa es la verdad, ¿sí? Esa es la verdad en ese sentido. En tecnología pasa eso, o sea, la gente está buscando, de alguna manera, es trabajar para obtener, digamos, lo mínimo, de hecho ya ni siquiera superar sus ambiciones, sino lo mínimo para poder sobrevivir, ¿sí? Para poder sobrevivir. Y también por eso mismo, cualquier oportunidad que ve escaparse de esa empresa o institución que lo tiene, porque puede que sea menos esclavo que antes, ¿sí? Le permite, lo hace. De hecho, en tecnología pasa eso. En tecnología la gente no dura más de 3 años en una compañía y siempre está esperando a ver a dónde me voy, básicamente. Y claro, pues el problema de que puede ser máquinas es que al final de cuentas usted una máquina lo tiene, digamos, enmarcado en un contexto de reglas. O sea, la máquina no va más allá de esas reglas. Y a la gente le estamos enseñando y estamos, digamos, generando desde su formación profesional en la universidad que estas son las reglas, que no hay una manera de romperlas para nada. ¿Por qué? Porque es que si usted se sale de esas reglas, usted comienza, digamos, de alguna manera a poner en peligro ese tener, ¿sí? Ese tener las cosas, ¿sí? Y eso ahí ya puede ser un problema. Hay una cosa que es curiosa también en ese sentido. Si tú miras, digamos, por ejemplo, en países como Colombia, la gente cuando ve a un profesional exitoso, ¿sí? Lo ve no porque necesariamente esté en el país, primero que todo, sino porque se escapó del país. Entonces es mejor el que está por fuera, ¿sí? Porque en teoría él logró ser libre, ¿sí? De esas cosas. Ahora, cuando uno ve la realidad, puede que esté un poco mejor de lo que esté acá, pero en últimas, pues también en lo internacional está entre un marco de reglas, precisamente, para garantizar, digamos, un bienestar, ¿sí? Que eso también es otra discusión ahí en torno a eso.
Entonces, claro, nosotros aquí, digamos, había siempre una cuestión de que no, de que estábamos formando varias máquinas, no somos son esclavos que parecen máquinas, ¿sí? Que en algunos casos, incluso por eso también fácilmente son reemplazados por máquinas, porque realmente no, como lo hemos formateado tanto, ¿sí? Con esas supuestas competencias y objetivos de aprendizaje y una cantidad de cosas que yo discuto muchísimo, realmente en ese sentido, eh, pues simplemente lo que estamos haciendo es que usted solamente va a hacer esto y va a llegar el momento en que una máquina va a reemplazar a usted. Solo que con la máquina me va a salir mucho más barato. ¿Por qué? Porque no tengo que garantizar que se alimente, ¿sí? Me va a consumir muchas veces mucho menos Sí, energía y no voy a tener, digamos, que jugar con las frustraciones que tiene un ser humano. sí, sí. ¿Qué hacer, Carlos? Hay una, ¿Cómo, digamos, contraponerse a esa formación deshumanizante que se está generando dentro de las universidades a partir de esos conceptos que acaba de mencionar, ese concepto de competencias? es cierto, digamos, para no hablar tan mal, digamos, de los pedagogos, ¿sí? Porque realmente, pues, bueno, hay cosas que me parecen muy interesantes. El problema es cuando toma un discurso que lo toman como si fuera un dogma y no puede ser debatido. Y el que Sí. hace arranca con ese debate. Y precisamente, bueno, Ujú. por entender que si bien es cierto que estamos en un mundo globalizado, hay contextos diferentes. ¿Sí? El entender que incluso, pues es cierto, en la formación profesional a nosotros interesa que la gente aprenda ciertos principios fundamentales científicos, tecnológicos, por supuesto, y en algunas cosas, digamos, que tienen que ver con no tanto, digamos, con administrar, pero sí poder integrar un grupo de trabajo para construir cosas, ¿sí? Entonces, para mí el primero que hay que hacer es que, digamos, el objetivo no es tanto pensar en qué es lo que yo voy a obtener si sigo una formación, sino cómo yo me construyo cuando hago esa formación, ¿sí? O sea, cómo llegar hacia eso, ¿sí? En que, digamos, el proceso más allá que el objetivo sea lo más interesante, ¿sí? Lo segundo, que en últimas tiene que haber ese debate, o sea, en las universidades el debate es nulo, ¿sí? Tampoco somos tan originales aquí en la universidad, aquí en la universidad privada, pero no es la pública, pero no es privada, perdón. De hecho, uno se impresiona que a veces hay algunas universidades privadas que llega a haber más debate, ¿sí? Que en la misma universidad pública, que es donde naturalmente debería haberlo, ¿sí? Que es interesante eso. Claro, en parte porque socialmente, y sobre todo aquí en ese país que nosotros hemos vivido en los últimos 30 años, una manera, digamos, de gobierno que se hace a todos lados, completamente autoritario, ¿sí? O sea, que viene en el cual se dice que es la única manera que pueden funcionar las cosas, cuando eso no es cierto, ¿sí? Entonces, ahí también pasa por eso, o sea, es decir, bueno, o sea, nosotros podemos construir, podemos debatir, estamos en espacios de debate precisamente. Otra cosa que también es súper importante es, así suena un poco elitista, es tratar de que la gente que realmente esté, digamos, interactuando en las universidades, por ejemplo, en el caso nuestro con profesores, digamos, primero, pues que tenemos la capacidad de construir conocimiento, no convertirnos simplemente en gente que transmite conocimiento, ¿sí? Y segundo, que la gente que está dirigiendo las universidades, recuerden que son instituciones académicas, ¿sí? Y no son instituciones para hacer dinero, por ejemplo, o proyectos urbanísticos, o, por ejemplo, digamos, cosas que no tienen nada que ver con la academia, ¿sí? O sea, el core realmente de la universidad es la parte académica. Y la academia no es que yo coja un libro y lo lea mal a mis estudiantes, no es que yo pueda construir conocimiento, estoy hablando de profesionales. Y más aún, en las universidades colombianas, de las 34 universidades públicas, ya tienen posgrados en los cuales yo estoy formando colegas, gente que te va a ayudar a esa construcción de conocimiento, ¿sí? Y que ese conocimiento construyes debatiendo, debatiendo. O sea, de hecho, una cosa que tiene la ciencia en general es que, primero, la relación entre pares es importantísima. O sea, tú siempre tienes que estar confrontado, tienes que estar debatiendo tus ideas. Eso es súper importante, ¿sí? Y segundo, que no se trata de que tú creas en la ciencia o no. O sea, si no crees, igual la ciencia te va a metos para encontrar la verdad por un lado, ¿sí? O por lo menos conocer algo y construir tecnología. O sea, no es una cuestión de creencia, es que eso es así, ¿sí? Entonces, no podemos también permitir que muchas cosas, digamos,
que implican la misma gestión de las universidades, ¿sí? La gestión, digamos, de ese concepto de conocimiento esté basado en creencias y basado en monetizaciones únicamente. Carlos, usted tocó un tema aquí muy importante y es el asunto de que la educación de un momento a otro se convirtió en una transmisión de contenidos, ¿no? De conceptos. Y en estos momentos tenemos un boom de la inteligencia artificial. Uh -huh. ¿Cómo cree, cómo cree que esa inteligencia artificial va a influir en ese tipo de educación, por lo menos a nivel de universidad? Bueno, hay que tener una cosa, precisamente, si vemos solamente como transmisión, ¿sí? Cualquier tecnología va a decir que reemplaza al humano, ¿sí? Y a la gente se le olvida que la inteligencia artificial fue creada por humanos, ¿sí? Es lo mismo, digamos, que incluso alguna vez hubo un debate en la universidad en torno a eso, porque lamentablemente una de las personas que estaban a cargo de supuestamente esas transformaciones educativas sacó un pésimo ejemplo, en el cual decía que cómo era posible que un ingeniero no supiera manejar un camión. O dijo, no, es que el ingeniero no tiene por qué saber manejar el camión, el ingeniero crea el camión. Es diferente, ¿sí? Entonces no es una cuestión de que es que yo manejo lo uno o lo otro, ¿sí? Entonces con esto, digamos, la inteligencia artificial pasa lo mismo. Primero, claro, como cualquier tipo, digamos, de avance tecnológico y científico, está la gente que sabe un poco, digamos, del asunto, ¿sí? Que, digamos, gente como tú, como los profesores, en fin, que entienden un poco, digamos, qué es lo que está detrás y qué significa. Pero también está, digamos, aquello que es como la divulgación popular, ¿no? Que lamentablemente cae en la charlatanería muchas veces. Tú lo ves, por ejemplo, de gente que utiliza palabrejas como economía cuántica para decir que de la física cuántica salen cosas como esas, ¿sí? O como era la otra que también veía la otra vez de los amores genéticos y cosas así, o sea, que no tiene ningún sentido, pero que lamentablemente, y ahí nosotros nos culpabilizamos como profesores, no le hemos sabido llegar a la universidad, o sea, perdón, tanto a la universidad, perdón, y de la universidad a la población, ¿sí? Entonces, ahí hay un problema que es complicado. Entonces, pensando, digamos, en la parte artificial, para mí es una herramienta, ¿sí? Es bien interesante. Toda la discusión que hay hoy en día con ChatGPT no es la única, realmente hay muchísimas, ¿sí? Hay muchísimas que hay, unas más viejas que otras, unas más avanzadas que otras. Sí. ChatGPT, pues, Ujú. están haciendo una prueba que en este momento es gratuito, pero hay otras que son pagas, que son incluso más impresionantes. Ujú. Y detrás de eso, pues, hay una construcción, ¿sí? ¿Qué hay con eso? Entonces, como cualquier tecnología, digamos ahí, lo que hay que hacer es que la gente entienda primero que es tecnología, ¿sí? Que al final con la tecnología tú puedes hacer muchas cosas. Por ejemplo, un martillo es tecnología, tú puedes clavar una puntilla en la pared o puedes con el martillo y pegarle a una persona en la cabeza y matarlo, ¿sí? Entonces, que entienda esas cosas, ¿sí? Y lo otro es que en todo caso nosotros como seres humanos estamos evolucionando, ¿sí? Entonces, nos guste o no, siempre hay una evolución, o sea, una evolución que se va, digamos, por la misma tecnología, ¿sí? O sea, si tú miras en el espacio de tiempo, hace muy poco usábamos esclavos, los esclavos, para hacer grandes construcciones, ¿sí? Ahora decimos que son obreros, pero siguen siendo esclavos, pero digamos hay una transformación social con eso, ¿sí? Hay una cantidad también de máquinas, en fin, cosas que estamos usando. Entonces, digo, para con el artificial. Es una cuestión, digamos, perdón, de poder, digamos, utilizarla, la gente la entienda, ¿sí? Que la gente vea que puede crear otras cosas, ¿sí? Incluso cambiar esos objetos y reglas en los cuales tú generas lo que está detrás, ¿sí? De hecho, en mi área hay una cosa que es bien interesante y a nosotros nos da risa un poco, digamos, el boom de la inteligencia artificial. Nada de esto sería posible si no existía un soporte de arquitectura computacional que permitiera manejar el procesamiento en paralelo. Tú manejas miles de hilos de proceso en paralelo, ¿sí? Eso simplemente, o sea, detrás de eso hay todo un conocimiento que va más allá de coger, digamos, un par de palabras y a partir de una búsqueda de base de datos y una cuestión de probabilidades, ¿sí? Hace una construcción, ¿sí? Las reglas matemáticas para eso, un humano las crea y las ha creado. De hecho, es otra crítica que hay con el artificial, o sea, lamentablemente desde 1990 no hay un solo algoritmo nuevo de inteligencia artificial. Lo que están sacando son aplicaciones de los algoritmos que se construyeron hace 30 años. De hecho, los más famosos fueron construidos en los 70. Solo que no había una manera de implementarlos. ¿Sí? No había una manera de implementarlos. Entonces, tú recuerdas cuando nosotros vimos el curso de inteligencia artificial en la universidad hace 20 años, ahí pues
si tú miras la matemática, o sea, yo veo, digamos, lo que yo aprendí en ese momento, con lo que hacían mis colegas, la matemática es la misma. ¿En qué está cambiando? En las herramientas para hacer la implementación. Eso es lo que Claro. cambia. ¿Será que esa inteligencia artificial mm, nos va a llevar a deshumanizarnos más? Sí, o sea, depende, digamos, de cómo nosotros como seres humanos lo tomemos. La ciencia ficción ha trabajado mucho en eso, ¿no? ¿Sí? Entonces, claro, la gente toma los grandes libros de Asimov, todo por el estilo, eh, Ujú. se limitan, digamos, a la parte como de que eso de yo robot, de fin, toda cantidad de cosas así. Pero podría pasar siempre y cuando se nos olvide un poco, pues primero que es una herramienta, ¿sí? Segundo, que no se trata tanto, digamos, del objetivo, sino de la misma construcción, ¿sí? Como tal. Entonces, digamos, si yo, por ejemplo, tomo, digamos, una universidad y yo le digo a ellos que, digamos, a mí no me interesa que aprendan a crear, ¿sí? O aprendan a diseñar, sino que tome usted esto que ya existe, estas reglas, y genéreme simplemente, digamos, un discurso, por decirlo de alguna manera, que sea entendible, pues por supuesto que se deshumaniza, porque tú le estás dando es una tarea técnica a un humano y le matas la creatividad. Si también por otro lado no hay un acierto, como no hay un debate, entonces tú no logras, digamos, de alguna manera que eso que pues, los filósofos llaman como la conciencia o la voluntad esté en juego, ¿sí? Eso también la religión habla un poco también de la misma conciencia, yo diría que es más una cuestión de voluntad como tal, de acuerdo pues, a valores, de una cantidad de cosas, pues se deshumaniza completamente. Porque entonces, así digamos algo no tenga, digamos, un sentido de conciencia, ¿sí? Tú lo haces simplemente porque eso fue lo que te enseñó a hacer. Y eso lo hace una máquina, ¿sí? O sea, vuelvo e insisto, o sea, una máquina, y más una máquina computacional, hace lo que tú digas que haga, ¿sí? No va a hacer otra cosa, o sea, claro, ay, que por qué no salió ese resultado, ¿no? Porque está mal hecho en algún momento, sí, de algún lado, entonces hace ese resultado, pero no va a hacer nada más. Así, así. Claro, claro. Por eso es importante la reflexión crítica, ¿no? Claro, claro, es Sí, que eso es importante. lo que vienes diciendo desde hace un instante de que es importante rescatar esos espacios del debate, de la filosofía crítica, ya, no de la filosofía ya en lo abstracto, sino de esa filosofía que requiera la discusión sobre temas concretos de la realidad de las personas, ¿no? Ujú. Entonces, bueno, es cosas muy importantes. Por último, Carlos, ¿cuál es su concepción de educación? ¿Cuál es la concepción que usted tiene al momento de ingresar a un aula de clase y ubicarse delante de sus estudiantes? Es una muy buena pregunta, sobre todo porque, digamos, en el transcurso del tiempo, digamos, yo realmente, aunque siempre, bueno, siempre no, mentiras, pero sí desde hace mucho tiempo he venido enseñando cosas, ¿sí? En los últimos años, eh, pues, digamos, me he cuestionado un poco qué es en sí, digamos, educar como tal, lo que uno llama educar. Y yo, de alguna manera, me fue transformado para mí, claro, tampoco es original, hablando con otros colegas en otras partes del mundo, pues llegaron a la misma conclusión. Y no se trata tanto, digamos, de que es que yo estoy educando, sino más bien estoy es como divulgando, como compartiendo algo, de acuerdo a una experiencia, ¿sí? Que uno tiene. De hecho, yo por eso me he negado desde hace mucho tiempo, aunque eso me ha traído precisamente problemas, eh, a enseñar o a dirigir cursos en áreas que yo no manejo. Primero porque es una forma profesional, o sea, yo cómo voy a hablar de algo que yo no conozco, ¿sí? Por coger un libro y aprenderlo y volver a leer mal, no. Si se coge después le estoy aportando. Y segundo, Claro. en el cual, digamos, la cuestión es que cuando uno construye conocimiento, no se trata, digamos, de uno pararse ahí, echar un cargazo sin esperar un retorno de los otros, ¿sí? Tú le dirías, pero en la parte técnica, ¿cuál es? No, uno lo tiene, ¿sí? Los estudiantes a veces hacen preguntas, a veces dicen, claro, no todos, porque hay unos que simplemente se sientan ahí por cumplir un horario, ¿sí? Pero por lo menos hay los que dicen, oiga, pero esto, ¿por qué es así? ¿Por qué no puede ser de otra manera? Y muchas de esas preguntas le ayudan a uno también a cuestionarse, ¿sí? Y a generar también, pues, investigación científica, ¿sí? Sí, oiga, pero esto de verdad podría ser así, ¿sí?
Entonces, para mí, digamos, la educación profesional, o sea, la que es en la universidad, porque ya, digamos, en el colegio y también en la otra, tanto en el colegio como en lo que llamamos la escuela es diferente, ¿sí? Hay otras funciones que se tienen que articular, por supuesto, tienen que ser articuladas para llegar a poder, digamos, como construir esa humanidad que esperamos, ¿sí? Pero en la universidad, pues, humanos profesionales, que yo aspiro que tengan ciertos conocimientos profesionales y técnicos, por un lado, para poder construir, pero que por supuesto, digamos, en el caso nuestro, digamos ya a ese nivel, es simplemente, bueno, yo estoy acá no para decirles que eso es una verdad absoluta, sino para decir, mire, esta es mi experiencia trabajando en esta área y a partir de ahí podemos hacer cosas interesantes, ¿sí? Ahí con eso. Entonces, para mí, digamos, yo pienso que la universidad es una cuestión más de... Los griegos siempre es una palabra muy interesante, que es la palabra en inglés, que no he encontrado una traducción buena, ¿sí? Que es la palabra outreach, ¿sí? Porque es que el outreach como tal no significa simplemente divulgar, o como dicen los franceses, vulgarizar, no, implica también un retorno, ¿sí? Sabes que tú cuentas algo, tú decir, por ejemplo, bueno, yo tengo esa experiencia haciendo este tipo, digamos, de soluciones tecnológicas, y del otro lado le dicen, oiga, sí es interesante, pero es que yo lo que hago es esto. Entonces, ¿cómo yo puedo, a partir de ahí, tener una comunicación que me permita a mí construir ese conocimiento? Vale, Carlos, muchas gracias. Para finalizar, pues agradecerle por aceptar la invitación a participar aquí en el programa de Deseducar Críticamente. Muy gentil haber sacado tiempo de sus actividades académicas, de sus actividades deportivas, de su tiempo libre, teniendo en cuenta que la universidad le exige mucho de ese tiempo, ¿no? Que ya no se tiene, ¿no? Exacto. Entonces, gracias, Carlos, y a las personas que nos están escuchando. En la descripción del episodio van a encontrar el enlace a la cuenta en Instagram, en Facebook. Si este episodio les ha gustado, denle allá me gusta, denle un like, califiquen los 5 estrellas. Bueno, en fin, eso nos va a permitir tener mayor visibilidad y seguir realizando más de estos programas, seguir reflexionando, trayendo más personas que nos den una visión crítica a la educación desde diferentes perspectivas. Gracias por escucharnos. Recuerden que pueden encontrar este podcast en Spreaker, en Spotify, en eBooks, en Apple Podcasts y en Google Podcasts. No olviden suscribirse. Chao, chao. Chao, muchas gracias, Juan. Gracias.